Listo. Buenas noches, mi nombre es Alejandro Gómez. Hoy venimos a hablarles sobre los terpenos. Los terpenos es una denominación genérica que se aplica en todos los compuestos. Se biosintetizan a partir de los precursores y los suprenos. Estos son los encargados de darles el aroma y el sabor a, a ciertas cosas. Los compuestos fenólicos tienen una clase compuesta orgánica que contienen una o más anillos de benceno. Los glucósidos son compuestos orgánicos eh, formados por una molécula de azúcar que une a otra molécula. Los alcaloides son compuestos orgánicos con cargas nitrogenadas que se encuentran en las plantas. Normalmente tienen un sabor agrio. Ellos son los encargados de almacenar grandes cantidades de nitrógeno. Eh, ¿Dónde encontramos los terpenos? En las plantas. En las plantas encontramos los terpenos en las flores. Los encontramos como limanol y limoneno. Las glucósidas los encontramos en el trébol rojo. Ellos los encontramos en las flores y en los pétalos, específicamente. Fenólicos. Los fenólicos los encontramos en las plantas, los encontramos en los arándanos. En los arándanos los encontramos en las bayas, o sea, en la piel de las bayas. Los alcaloides lo encontramos en la amapola. Las semillas de la amapola tienen grandes alcaloides, también la morfina, entonces ahí lo podemos pues hallar. También le quiero hablar pues de la astariactina. Es un compuesto natural extraído de las semillas del NET. Es un insecticida que utilizamos para controlar plagas en varios cultivos. Lo utilizamos muchos en los cultivos de la soya, el maíz, el sorgo, entre otros. En general, ¿qué son los terpenos? Los terpenos son, digámoslo así, que repelentes o sí, los repelentes que sirven como defensas de las plantas. Los encontramos en las hojas y en los frutos, unos con aromas, otros con sabores. Es lo que más puedo como aclarar de los terpenos. ¿Algunas dudas, compañera? ¿Me escuchan? Sí. Sí. Los menotorpuenos los podemos utilizar en algún tratamiento que sirva para consumo humano. Digamos, los monoterpenos en las plantas, ellos lo utilizan como defensa en sequías y pues en largos veranos, mejor dicho. Y en humanos podemos utilizar tratamientos específicamente como el eucalipto, que lo utilizamos con haciendo cremas, bueno, entre otras cosas. También tenemos eh, otro que lo podemos utilizar, que es el romero. El romero lo utilizamos para tratamientos del cabello, bueno, más que todo para el tratamiento del cabello.
Entonces, pues, ya aclarando las dudas, compañera, le doy el espacio, pues, a la compañera Android. Hola, buenas noches, compañeros. Mi nombre es Aundri Gihan Morales Lugo. A continuación, voy a exponer, bueno, sobre el tema que llevamos, que es el metabolismo primario. Entonces, sobre el metabolismo primario. La importancia de los metabolismos, de los metabolismos secundarios en el desarrollo de las plantas. El metabolismo secundario son aquellos que permiten producir y acumular compuestos de naturaleza química y diversa. A estos compuestos se nombran como metabolismos secundarios. Esos son por sus propiedades biológicas, por los grupos taxonómicos, en distribución de grupos taxonómicos, y todos estos dos desempeñan funciones ecológicas. Las estructuras químicas de los terpenos, los compuestos, los fenólicos, los glucósidos y los alcaloides. Entonces, por ejemplo, los terpenos están construidos en dos o varias moléculas de isopropeno, de hidrocarburo, y tiene 5 átomos de carbono. Los compuestos fenólicos son derivados del fenol, un anillo que trae un anillo aromático, y que son del grupo de hidroxilo. Los enlaces glucosídicos son aquellos donde se unen un glucósido con otra molécula, y los alcaloides son dos anillos de 5 átomos de carbono unidos que comparten un átomo de nitrógeno. Luego sigue la síntesis del metabolismo secundario. La biosíntesis, no es la síntesis, sino la biosíntesis del metabolismo secundario involucra múltiples genes, enzimas y rutas, lo cual representa un costo energético para las células vegetales. Bueno, sigamos. Los grupos fenólicos para conservar el buen desarrollo de las plantas están divididos en 4. Son la defensa contra los patógenos, protección contra esteres y esteres abióticos, y también está otro que es la regulación de crecimiento y desarrollo y la interacción con otros organismos. El papel que juegan los flavonoides e isoflavonoides en la señalización entre la planta y los rizobios, es que son palabras muy difíciles, en la fijación de nitrógeno en las plantas. Esto de la fijación de nitrógeno por parte de las leguminosas es un proceso que requiere de cada comunicación simbólica entre dos organismos. Eso les ayuda, eso se da aparte de los dos flavonoides e isoflavonoides en el que, es que esta palabra está muy difícil. Bueno,
Qué pena, qué pena. Estos, bueno, digamos, estos símbolos o las plantas de rizobio aparecen en las leguminosas como los frijoles, guisantes y alfalfa. Liberan flavonoides en el suelo como cuando detectan una limitación de nitrógeno. Estos actúan como señales químicas. Gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre el tema o sobre lo que acabé de leer? Digamos, compañera, también como para agregarle ahí, en las leguminosas también utilizamos mucho, digamos, el kudzu. Utilizamos también Es que en las la mojuna leguminosas también. son muchas, demasiado, hay muchas variedades, muchas, y aportan demasiado nitrógeno al suelo. También les quería como explicar sobre los grupos fenólicos para conservar el buen desarrollo de las plantas. Cada una, por ejemplo, la defensa contra patógenos son los fenoles, tienen características contra los seres microbianos. Esto ayuda a proteger las plantas contra enfermedades causadas por bacterias, hongos y demás patógenos. Estos compuestos impidiendo el crecimiento de microorganismos y previniendo infecciones. O sea, esas son las defensas contra patógenos, contra cualquier hongo que pueda tener. También sigue la otra que es la protección contra el estrés abiótico. Eso quiere decir la sequía, el frío y la radiación ultravioletas. Son causantes del estrés abiótico y pueden actuar como antioxidantes, neutralizando los radicales libres, protegiendo a las plantas del daño oxidativo. Sigue el otro, que es la regulación de crecimiento y desarrollo. Estos compuestos pueden influir en la germinación de las semillas, la elongación de los tallos, la formación de las raíces y la floración en las plantas. O sea, esto ayuda prácticamente al desarrollo de toda la planta. Están las interacciones con otros organismos, ayudan a la interacción de las plantas con otros organismos como los polinizadores y los herbívoros. Algunos fenoles pueden atraer a los polinizadores, mientras que otros pueden actuar como repelente para los herbívoros. Pueden ser, hay muchos insectos que llegan a comerse, digamos, como las mariquitas, como las mariquitas que uno piensa que son bonitas, pero es que ellos son unos controladores de insectos. Ellos se comen prácticamente a otros insectos que llegan a dañar la planta. O sea, la mariquita como tal no se alimenta de la planta, sino de los otros alimentos que pueden llegar a dañarnos o el cultivo o la planta que tengamos en el momento. Gracias. La planta también crea una defensa que si llegan algunos insectos a comerse la planta, ella produce males digestivos. Incluso esteriliza a las hembras, así evitando su reproducción masiva, para tener también ahí en cuenta. Sí, gracias, compañero. Bien, compañera, bien. Listo, entonces la pregunta. Listo, vale. Entonces voy yo con mi tema. Ya les muestro mi póster
De mi póster está el título de la ruta del ácido shiquímico a la cafeína, un viaje bioquímico en las plantas. Entonces de ahí me derivé a 4 subtemas, que son glucósidos, glucósidos cianogénicos y saponinas, glicosiltransferasas y síntesis de cafeínas. Pero otra vez. Hola, buenas noches. Ya de lo del tema que me correspondió, le puse título de la ruta del ácido shiquímico a la cafeína, un viaje bioquímico en las plantas. Desde ahí salieron varios subtemas, que son los glucósidos, glucósidos cianogénicos y saponinas, glicosiltransferasas, síntesis de cafeína. Pero entre todos esos me centraré en 2 importantes grupos, que son los glucósidos y los alcaloides, que pues ya hemos hablado un poco del tema. Comenzaré explicando cómo los glucósidos compuestos por una parte glúcida y una parte no glúcida desempeñan roles claves en la estabilización y desintoxicación de metabolismos en las plantas. Entonces, de eso profundizaré en la ruta metabólica del ácido shiquímico, que es de lo que sirve como punto de partida para la síntesis de alcaloide, como la cafeína. Entonces, pues este proceso es, digamos, lo que fascinante, ya que implica la transformación del aminoácido de L-fenilalanina en una serie de etapas bioquímicas hasta la formación final de cafeína. Además de eso, está el papel crucial de las enzimas, que son glicosiltransferasas en las transferencias de azúcares, que además están activados de aceptores a glicona, y que son también catalizados en la formación de glucósidos. Entonces, pues, en sí como que esas enzimas son los maestros de la química en las plantas. Y la comprensión, pues, de este tema nos ayuda a desentrañar los secretos de la biosíntesis de metabolitos secundarios. Entonces, eso es un poco del resumen de las preguntas que me tocaron. No sé si tengan alguna otra pregunta. Compañera, yo sí tengo una pregunta. ¿Cuál es el papel de los glucósidos en las plantas y cómo se forman? Sí, pues para resumirte, los glucósidos desempeñan diversos roles en las plantas. Entonces, eso está incluyendo la estabilización, desintoxicación y la solubilización de metabolitos. Entonces, se forman mediante la unión de un glúcido, que es la glicona, y un compuesto no glúcido, que es la aglicona, donde la glicona puede ser un monosacárido o un polisacárido, y la glicona puede ser una variedad de compuestos orgánicos. Este proceso de formación de glucósidos es catalizado, como ya les decía, por enzimas específicas llamadas glicosiltransferasas, que transfieren residuos de azúcar desde un nucleótido de azúcar durante un aceptor a glicona, formando así pues el enlace. Gracias, compañera, gracias. Bueno. Ya para finalizar está mi compañera Joana. Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Joana Valentina. Vamos a hablar sobre los alcaloides en plantas de café y basándonos en el origen molecular de esta sustancia. ¿Cuál consideran que es el elemento nutricional que más requiere la planta de café y que debe ser tenido en cuenta para su fertilización? Entonces, el nitrógeno, porque es fundamental para el crecimiento vegetativo y la producción de hojas verdes. Y también la cafeína, un alcaloide presente en el café, se origina a partir de compuestos nitrogenados. Fósforo es esencial para el desarrollo de las raíces y es un suministro adecuado, garantiza un sistema de raíces saludables y una buena floración, lo que a su vez afecta la producción de granos. El potasio es crucial para la
para la resistencia al estrés y la regulación del equilibrio hídrico en las plantas. Ayuda a la planta a resistir enfermedades, sequías y cambios climáticos. Vamos a hablar sobre algunas plantas con presencia de alcaloides. Bueno, está el café, o también como nombre científico Coffeinaria beet, y el nombre del alcaloide es la cafeína. Los usos que se utilizan: se consume como bebida y se utiliza en productos alimenticios y farmacéuticos. La belladona, también con un nombre científico Atropagus, y con nombre alcaloide atropina. La belladona se ha utilizado históricamente como medicina y veneno. La atropina presenta en la planta teniendo propiedades antioparasitantes y se utiliza en oftalmología y anestesia. El power, también como nombre científico power somnifers, y como su nombre alcaloide morfina. La amapola de apolio es la fuente de morfina, un analgésico potente. También se utiliza para productos otros apoteosos como la heroína. La amapola de apio, también como nombre científico, Paper sumus, también nombre alcaloide morfina. La amapola de apio es la fuente de morfina en analgésico potencial en la mayoría de los productos de farmacia. Bueno, un plaguicida biológico incluye metabolismos secundarios con efectos insecticidas para diversas plagas agrícolas. ¿Cuál metabolismo incluiría de qué planta? Entonces, en este caso utilicé el cafeína. El café es rico en cafeína. El efecto que causan nuestras plantas es que la cafeína actúa como un insecticida natural al afectar el sistema nervioso de los insectos. Puede interferir con su alimentación, locomoción y reproducción. Al aplicar extractos de cafeína pura, podemos afectar neurológicamente a las plagas sin dañar el medio ambiente ni la salud humana. El capsid es un chile picante. La capacidad es un repelente y insecticida, puede destruir a los insectos y concentraciones más altas causa daño a sus membranas celulares. Al incorporar un plaguicida de este tipo, podemos proteger los cultivos y reducir la infestación de plagas. Nicotina. El tabaco es un insecticida neurológico, puede afectar la transmisión nerviosa y provocar parásitos en los insectos, aunque su uso debe ser cuidado debido a su toxicidad, puede ser afectar contra las plagas específicas. Retomina, la raíz de la derris. Es un insecticida de amplio espectro, interfiere con la respiración celular y causa la muerte de los insectos. Su aplicación puede controlar ácaros, pulgones y a escarabajos. La peritrinis, las flores de crisantemo, son insecticidas de contacto. Paralizan y matan a los insectos al afectar su sistema nervioso. Son seguras para el humano y se utilizan ampliamente en plaguicidas biológicos. Teórica la implementación de un sistema de cultivo con función alopática. Pero la alopatía es un fenómeno biológico en el cual que las plantas liberan compuestos químicos que afectan a otras plantas o microorganismos en su entorno.
Vamos a nombrar algunas asociaciones o algunos cultivos diferentes. En este caso vamos a nombrar la asociación de cultivos. Son plantas especies vegetales cercanas entre sí para aprovechar sus intersecciones químicas. Ejemplo, el cultivo de ruda, cerca de los cultivos de patata. La ruda libera compuestos aromáticos como la fruta química que actúan como repelente naturalista contra los insectos y plagas. Y los beneficios que esta nos lleva las protege de manera los dañinos. Plantas aromáticas. Intercalar plantas aromáticas entre los cultivos principales. Ejemplo, plantas de albahaca junto al tomate. El metabolismo liberado es la albahaca libera aceites esenciales como el eugenol que repelen insectos y previenen enfermedades. El beneficio es que la albahaca protege los tomates y mejora su sabor. Plantas trampa. Utilizar plantas específicas para atraer plagas lejos de los cultivos principales. Por ejemplo, cultivar caléndula cerca de los cultivos de lechuga. La caléndula libera compuestos terpenoides como los calendulócidos que atraen insectos. La caléndula atrae plagas lejos de la lechuga, protegiendo así el cultivo principal. Y la rotación de cultivos. Cambiar los cultivos para mejorar nuestros suelos. Por ejemplo, alternar maíz con leguminosas como habas. Las leguminosas liberan compuestos fenóticos como las opaninas que mejoran la fertilidad del suelo. Los beneficios que tenemos con la rotación, reduce la acumulación de agroquímicos y mejora la salud del suelo. Vamos a hablar sobre insumos. A ver, la ruda y el nombre científico ruda, rutoamioquimosis, es el metabolismo secundario. La albahaca, el metabolismo secundario es el eugenol. En la caléndula, el metabolismo secundario es la calendulosis. El maíz es el cipotaninas y el chile picante es el capsaicina. ¿Tienen alguna pregunta, compañeros? Bueno, compañera, muy interesante tu explicación. Sí tengo una pregunta. ¿Qué es la función alelopática en la agricultura del tema del que estabas hablando? La alopatía en la agricultura se refiere al fenómeno en el cual es un organismo que produce compuestos bioquímicos que afecta a la supervivencia del crecimiento, a la reproducción de otros organismos cercanos. Estos compuestos pueden tener efectos benéficos, la alopatía positiva o perjudiciales, que la alopatía negativa, para los organismos receptores. Muchas gracias. Pues bueno, yo creo que con este tema la compañera finalizamos como lo más importante de esta tarea 4. Entonces yo creo que ya pues estamos por culminada esta grabación, creería yo. ¿O tenemos algo más que agregar, compañeras? Bueno, yo creo que ya culminamos esto. Chao. Chao, compañeras. Chao.
¿Cómo es que dejo de grabar? ¡Ayuda! No sé cómo dejar de grabar. Ahí mismo da la opción, compañera. Ahí donde grabas, para la grabación. Ya, ya, ya.